Gracias, Estefanía. El reportaje de hoy trata acerca del nuevo descubrimiento geográfico más grande del siglo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, un continente nuevo llamado América. Pero ¿cómo sucedió y cómo afectó el rumbo de la historia? El feudalismo, a principios del siglo XV, estaba pasando por un proceso de disolución y crisis, y a su vez se estaban formando las condiciones materiales para que el capitalismo pudiera nacer y transformar la vida de la humanidad. Los descubrimientos geográficos promovidos por las coronas fueron un eje fundamental en el nacimiento capitalista, ya que las potencias europeas, al no poder comerciar con el Mediterráneo oriental, tuvieron que idear nuevas rutas comerciales. Así surgió el interés por encontrar un nuevo camino a las Indias, promovidos más que por el deseo de hacer aportes a la geografía, por el deseo de obtener grandes sumas de ganancias y riquezas. Este gran descubrimiento marcó el rumbo de la historia, ya que no se habla de un mercado Europa-Asia con limitaciones, sino de un mercado mundial, en donde las potencias tenían una fuente inigualable de riquezas que eran saqueadas por derecho sin tener que comerciar. La colonización se inició en la isla La Española en el año 1493, la que sirvió de centro de aprovisionamiento, organización y punto de partida de las expediciones de conquista y la colonización de otras tierras americanas. Tras la llegada de los primeros colonos, tanto España como Portugal comenzaron a abrirse paso a través del continente, pero no estaban solos. Otras potencias europeas como Francia, Reino Unido y Holanda se habían unido a la carrera por la obtención de territorios de ultramar en América. Muy pronto surgió la polémica con Portugal, la otra potencia expansionista del periodo, sobre los derechos de cada corona a expandirse hacia el occidente. Los reyes católicos proclamaron sus derechos sobre las nuevas tierras, pero tras la intervención arbitral del Papa, ambas coronas finalmente llegaron a un acuerdo, por el Tratado de Tordesillas en 1494, en el cual España y Portugal se dividían el mundo. Gracias. Entre otras noticias, hablaremos sobre el Imperio Chino, que fue la dinastía Qing Manchu. Fue fundada por el clan manchú de Aisin Gyoro en la actual noreste de China en 1644. Lo último que sabemos al respecto es que fue una de las últimas dinastías imperiales chinas y que tuvo su capital en Pekín desde su fundación en 1644 hasta la abdicación en 1912 del último emperador. El estado fue formado por Nurhaci en los inicios del siglo XVII, ya que en 1625 Nurhaci estableció su capital en Shenyang, pero al año siguiente sufrió su primera derrota militar importante a manos del general Ming, Yuan Chongyuan. Entonces, Nurhaci murió en el mismo año. Asimismo, dentro de sus logros más importantes fue la creación del sistema de 8 banderas, bajo el cual todos los manchús pertenecían a una de las 8 banderas que eran unidades civiles así como militares. Por su parte, Hun Taiji toma el poder y continuó construyendo lo dejado por su padre, incorporando las primeras banderas que hacían en su ejército. Cuando el último gran Khan de los mongoles murió, su hijo Egei se entregó a los manchús y le dio el gran sello del emperador de Yuan a Huan Taiji. La dinastía Ming finalizó oficialmente cuando el emperador Chongzhen de China, último emperador Ming, se suicidó colgándose. Entonces, Li Zicheng fue en busca del comandante de los Ming con 600,000 hombres, pero en la Gran Muralla los esperaban con 100,000. Los manchús rápidamente ocuparon Pekín por Wu Sangui y derrotaron a la recién fundada dinastía Shun y el resto de la resistencia para establecer la dinastía Qing. Asimismo, el emperador Kangxi asistió con preocupación a la creciente independencia de los 3 feudos del sur. En 1671, Shang Kexi y Gen Jimao fueron sucedidos por sus hijos Shang Jixin y Gen Jinchong.
lo que confirmaba que estos feudos se estaban convirtiendo en auténticas monarquías hereditarias. Así es, tras la muerte del emperador, Kangxi y su hijo Jinzhen proclamaron haber sido nombrados el sucesor por su padre en el lecho de muerte. Este habría dejado a su vez el nombre del sucesor escrito en una UMA en el palacio, al reinado de Jinzhen, conocido como periodo Joseon. Así como lo has mencionado anteriormente, Estefanía, en Rusia ha habido varios hechos que seguramente pasarán a la historia. Uno de estos hechos es que, por ejemplo, la familia Romanov, que viene de su nombre de Romanov-Yev, que es un ancestro desde el siglo XVI, cuya hija Anastasia se casó con Iván IV el Terrible. Esta familia ganó gran influencia durante los años de anarquía que siguieron después. Al morir Teodoro III, tuvo lugar un conflicto sucesorio entre los descendientes de Alejandro I y Pedro I el Grande y sus hermanastros Iván V y Sofía. En 1689 Pedro se impuso a ambos y a la Guardia Imperial que les apoyaba e inició un reinado marcado por la expansión y modernización de Rusia. Fue el primer monarca en adoptar el título de zar de todas las Rusias, y para impedir que se repitieran las luchas sucesorias y reformar el poder real, Pedro I estableció que fuera el propio zar quien designara a su heredero. Pedro designó como sucesora a su esposa Catalina I, pero al morir esta, el trono volvió al linaje Romanov con su hijo Pedro II y en su sobrina hija de Iván V, Ana Ivona. La influencia alemana sobre Rusia inicia desde tiempos de Pedro I, pero se acrecenta notablemente durante el reinado de Catalina y Ana, hasta el punto de que un alemán como Iván VI se convirtiera en zar. Pero una vez más el trono volvió a los Romanov genuinos con la zarina Isabel, que era hija de Pedro I. Con ella se extinguió el linaje y aunque la dinastía conservó el nombre de Romanov, de hecho fue sustituida por la casa alemana Holstein-Gottorp. El acceso de esta al trono de Rusia se produjo con el sobrino de Isabel, Pedro III, que se alió de inmediato con Federico II de Prusia, pero una conspiración de la nobleza y del clero le obligó a abdicar, sucediéndole a su esposa, Catalina II la Grande, que usurpó el trono arrebatándoselo a su propio hijo, Pablo I. No obstante, le designó para cederle en el trono, y fue Pablo quien reguló definitivamente el orden de sucesión de la corona. Lamentablemente murió asesinado por una conspiración encabezada por su hijo Alejandro I. Su hermano Constantino renunció a la sucesión, por lo que el trono recayó en otro hermano, Nicolás I. Imperio francés. Aspectos económicos. La agricultura para los franceses era intensiva. No tienen la necesidad de luchar por pequeños lugares de tierra. Como principal objeto de riqueza del Imperio francés para los siglos XVI y XVII, la avicultura proporcionaba una valiosa producción exportable y los vinos franceses gozaban de gran reputación, exportándose así a Inglaterra y los Países Bajos. La renta en especie o en dinero se había consolidado ya en los siglos XIV y XV, y este imperio contaba con grandes oportunidades económicas, y al incremento de dicha económica campesino e incentivo las relaciones comerciales y la difusión de la renta del dinero, que se encontrarán más detallados a continuación. Enrique IV y su ministro Maximiliano de Bethune, duque de Sully, adoptaron reformas monetarias que incluyeron una mayor amonedación, un retorno a las libras tornesas como moneda de cuenta, la reducción de la deuda y una reducción de la carga tributaria de los campesinos. En el siglo XVI, la situación de la nobleza francesa estaba compuesta por una cifra
alrededor de 1 millón de personas que gozaban de importantes privilegios sociales y una posición rurales. Tras el aumento elevado de los precios dio camino al empobrecimiento de la aristocracia. El gobierno realizaba una política proteccionista, prohibiendo la importación de los artículos textiles de Flandes. Tras el final de la Edad Media, Francia experimenta su consolidación como nación. Las guerras de religión de Francia dominan la vida del país desde el siglo XVI, pacificándose internamente con el Edicto de Nantes. En el siglo XVII está marcado por la instauración de la monarquía absoluta o absolutismo, que se consolida a través de Luis IV, el Rey del Sol. El intento de imitación o copia en que se empeñaron los pueblos vecinos y sus gobernantes por la admiración e influjo que Francia producía condujo al advenimiento del llamado despotismo ilustrado. Francia conoció ciertas innovadoras agrícolas, nuevas especies, antes silvestres o provenientes de otros países. Fueron cultivados el melón, las alcachofas, las fresas, las frambuesas, las grosellas o incluso la col. Como un reportaje especial para el noticiero del día de hoy, hablaremos de las colonias españolas, portuguesas e inglesas en América. España, como la gran potencia expansionista de su siglo, llegó a tener bajo su poder la mayor parte del territorio de América, del cual obtenía enormes cantidades de metales y materias primas. Los dos momentos más importantes en el proceso de conquista por parte del Imperio Español fueron la invasión del Imperio Azteca en el actual México por Hernán Cortés entre 1519 y 1521, y la del Imperio Incaico del Perú por Francisco Pizarro entre 1532 y 1533. El objetivo de los colonizadores españoles fue desde un principio la explotación económica del territorio conquistado y la evangelización de los indígenas. El sistema de colonización utilizado en los primeros momentos del Imperio Español fue la encomienda. La encomienda fue establecida como derecho otorgado por el rey desde 1523 en favor de los españoles colonizadores. El español cobraba los tributos que los indígenas, como súbditos del rey, debían de pagar a la corona, y a cambio debía cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento cristiano. Sin embargo, en la realidad se produjeron múltiples abusos, y el sistema derivó en formas de trabajo forzoso o no libre, a reemplazarse en muchos casos el pago en especie del tributo por trabajo en favor del encomendero. Estos abusos dieron lugar a múltiples protestas que llevaron a la aprobación de las leyes nuevas en 1542. Estas leyes acordaron solemnemente la prohibición de esclavizar a los indios y abolieron las encomiendas, que dejaron de ser hereditarias y debían desaparecer a la muerte de los encomenderos actuales. La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, desde un principio por el mestizaje. La población europea se mezcló con los indígenas americanos y la población esclava traída de África. El mestizaje no impidió que la sociedad colonial tuviera una estructura claramente racial, con la población blanca en la cúspide social. Para el mejor control de sus territorios, dividió España sus territorios en virreinatos. El poder político de los virreinatos estaba centrado en manos del virrey, quien era nombrado como representante directo del rey de España, quien estaba auxiliado por la Iglesia. El Virreinato de la Nueva España. Este fue el nombre que se le dio a la nueva región fundada bajo las ruinas del Imperio Azteca. El Virreinato de la Nueva España fue creado oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlan. El pilar fundamental de esta economía fue la creación del sector minero mercantil, así como la implantación del sector de la agricultura europea, cuya institución clave fue la hacienda, y del sistema de monopolio comercial entre España y Nueva España. La vida como se vivía antes de la colonización española cambió drásticamente debido a la introducción de la flora, fauna y tecnología europea. Las actividades económicas más importantes para este virreinato fueron la ganadería, la agricultura y la minería.
Esta última fue la actividad más importante de la Nueva España. Muestra de ello son las importantes minas que existían en Zacatecas y Guanajuato, las cuales se exportaban únicamente a la corona española, dándole importantes cantidades de plata, que incluso se llegó a usar como medio de cambio con Asia. Existían un gran número de castas dentro de este virreinato, las cuales se formaron de la mezcla racial de indígenas, peninsulares, africanos y las mezclas que resultaron de estas. Sin embargo, los estratos sociales estaban bien definidos. Los peninsulares, a pesar de ser el grupo social más reducido, fueron los que mayores privilegios tenían, ya que estaban a cargo del control económico y político. Los criollos, hijos de españoles nacidos en Nueva España, tenían privilegios, pero no podían ocupar altos cargos de gobierno. Los mestizos, hijos de españoles e indígenas, se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la arriería y a trabajar en minas. Y por último, los indígenas, negros y otras castas ocupaban un lugar poco importante en la sociedad, siendo su única importancia el trabajo que podían ofrecer a la colonia. La Iglesia fue un factor importante en la pacificación del virreinato durante toda su historia, dedicándose a la enseñanza del castellano y oficios y labores de evangelización. Esta toma un lugar importante en el gobierno, al poco tiempo dejándose sentir su influencia política en la colonia. El Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú estuvo situado en América del Sur. Fue creado por la corona española durante su dominio en el Nuevo Mundo, entre los siglos XVI y XIX. Su capital fue la ciudad de Lima y su territorio llegó a abarcar gran parte del territorio de Sudamérica, incluida Panamá. Sin embargo, durante el transcurso del siglo XVIII, su superficie disminuyó al crearse con parte de su territorio dos nuevos virreinatos de la corona española, el Virreinato de Nueva Granada y posteriormente el Virreinato de Río de la Plata. La economía del Virreinato del Perú durante la segunda mitad del siglo XVI y finales del siglo XVII estuvo influenciada por objetivos comerciales. La minería se constituyó como principal pilar de la economía, caracterizada por un sistema de extracción intensiva del metal, con base en una febril actividad de la superficie, siendo el Cerro del Potosí el lugar más importante para esta actividad. La actividad económica de este virreinato también dependía de los obrajes, que fueron centros laborales dedicados a la manufactura de textiles e hilos de lana, algodón y cubaya. Los primeros obrajes fueron instalados por los encomenderos, quienes monopolizaban el poder y la riqueza de las regiones mediante la explotación de los indígenas incas y exportaban directamente con la metrópoli y otros virreinatos. El Virreinato de Nueva Granada. El Virreinato de Nueva Granada fue instituido por Felipe V el 29 de mayo de 1717. Posteriormente fue eliminado en 1723 y reinstaurado en 1739. Fue establecido con las audiencias de Santa Fe, Panamá y Quito, con capital en Santa Fe de Bogotá. Este virreinato tuvo como posesión los territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Tuvo como ventaja para la metrópoli grandes yacimientos de oro en comparación a los que había en el Virreinato del Perú y de la Nueva España. El oro era directamente trasladado al Virreinato del Río de la Plata para ser exportado a la metrópoli. El Virreinato del Río de la Plata fue creado en 1776 por orden de Carlos III. Abarcó los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, partes del sur de Brasil y el norte de Chile. La capital fue situada en Buenos Aires, fundada en 1580. La economía de este virreinato seguía el modelo extractivo-exportador y al igual que el resto de los virreinatos, la ganadería, asentada principalmente en Buenos Aires, constituyó una parte importante en la actividad económica, mientras que la minería, a diferencia de los demás virreinatos, no ocupaba el centro de su economía, ya que su actividad minera se limitaba a una serie de yacimientos explotados en la actual Bolivia. Sin embargo, desde el puerto de Buenos Aires se explotaban enormes cantidades de oro y plata llegadas principalmente del Alto Perú. Su comercio se centró en la exportación de ganado y derivados, cereales, oro y plata. Estaba fuertemente regulado por la metrópoli, por lo cual, al ser un importante punto de exportación, las actividades contrabandistas se vieron beneficiadas. A continuación presentaremos un pequeño documental del Imperio Mogol. La edad de oro de la historia india comienza con el Imperio Gupta, cuyo dominio se extendió a lo largo de los siglos IV y V. Fue en esta época que florecieron las artes y se realizaron trabajos eruditos sobre matemáticas, astronomía y medicina.
La invasión de los hunos blancos significó el fin del Imperio Gupta, y la India Norte se desmembró en diversos reinos y no volvió a unificarse hasta la llegada de los musulmanes. Las invasiones musulmanas que comenzaron en el año 700 fue de gran impacto para la cultura india en cuanto a la lengua, vestimenta, arquitectura y valores sociales. El más importante imperio musulmán fue el de los mogoles, dinastía de Asia Central fundada por Babur a principios del siglo XVI. Durante el reinado de Shah Jahan se trasladó la capital a Delhi y se construyó el Taj Mahal en el año 1650. A partir de esta época en el Imperio Mogol aparece en la historia de la India como un punto central que la caracterizó a lo largo de casi 3 siglos y por lo que nos referimos a la India. El inicio del Imperio Mogol y su desarrollo político. El Imperio Mogol recibió tal nombre porque sus soberanos pertenecían por la línea materna de su fundador Babur a la dinastía timurida, es decir, descendientes del Tamerlán, nómadas de Asia Central. Gobernó casi la totalidad del subcontinente indio durante aproximadamente 3 siglos, de 1500 a 1800. Durante el apogeo, 6 grandes soberanos gobernaban el imperio, recibiendo el nombre de Gran Mongol, ya que eran descendientes de los mogoles del Gengis Khan. A continuación, se describirán las etapas más significativas de los inicios del Imperio Mogol. En 1526, el turco Babur, descendiente de Gengis Khan, baja desde Kabul, Asia. En el mismo año, victoria de Kabul en la batalla de Panipat funda el imperio. En 1526 a 1530, Babur se convierte en el primer gobernante mogol. Se construye el Taj Mahal en 1650 y hay una máxima expansión del imperio. De 1550 a 1850 tenemos que el imperio mogol se desarrolló políticamente como se mostrará a continuación. Shah Jahan, quinto emperador de la dinastía mogol de India, gobernó entre el año 1627 y 1658. Este recibió su título o calificativo junto a sus 4 predecesores y sucesor Aurangzeb de Gran Mogol. En 1653 finaliza la construcción del Taj Mahal por órdenes de Shah Jahan como tumba para su esposa Mumtaz Mahal, madre de Aurangzeb. Aurangzeb, sexto emperador mongol de la India. Aurangzeb se había convertido en el único dueño del país. Fue coronado rey en junio de 1659 con el título de Al-Mahir, conquistador del mundo. En 1707 muere Aurangzeb, quedando como sucesor Bahadur Shah I, nacido en 1643. Este sería el último emperador mogol. Jahandar Shah fue el siguiente emperador, pero falleció en 1713. Fue el 8º emperador mogol. Farrukhsihar sucedió como emperador reinando en 1713 a 1719. 9º emperador mogol. Ratifu-Dajjat, 10º emperador mogol, siendo emperador por un corto periodo en 1719. El 11º emperador, Murad Shah, reina de 1748 a 1756. Alamgir II fue emperador de 1754 a 1759. Shah Alam II gobernó en 1760 a 1806. Akbar II fue emperador de 1806 a 1837. Balbudur Shah II fue el último emperador mogol gobernando de 1837 a 1857. La reina Victoria entra a gobernar la India tras la abolición del Imperio Mogol.
Gracias, Estefanía. Bueno, en 1602 se creó la Compañía de las Indias Orientales, con bases en Ceilán, India e Indonesia, donde actuaban con poderes de soberanía, tal como hacía Inglaterra y Francia con empresas análogas. En 1609 se fundó Wisselbank van Amsterdam, que pronto se convirtió en el gran centro de depósito y cambio europeo, ya que proporcionaba una seguridad y comodidad para la banca en el siglo XVII. Tras su gran éxito, lograron posicionarse como el lugar de reitero de los propietarios de capitales, una vez que fueron depositados suficientes capitales y metales preciosos. Ámsterdam tuvo como lugar principal donde se encontraba el sistema internacional de pagos. Holanda homogeneizó el tráfico de esclavos durante el siglo XVII. En 1625 y 1675 floreció la eficiencia productiva holandesa en la forma más antigua de alimentos, en este caso la captura de peces y en especial aranques, la mina de oro holandesa. Durante la revuelta el comercio floreció y las Provincias Unidas prosperaron. Ámsterdam se convirtió en el mayor centro de comercio del norte de Europa en el siglo de oro neerlandés, que tuvo cenit alrededor de 1967. Hubo un notable florecimiento en el comercio, la industria, especialmente la minería, las artes, especialmente la pintura y las ciencias. En 1806 se da la primer casa de moneda holandesa ubicada en Ámsterdam. Después de la muerte del rey en 1813 se fundó el Reino de los Países Bajos con Guillermo I como rey y entonces Bruselas, al ser parte también del nuevo reino. También se creó allí una casa de moneda. En el siglo XVII, por herencia y conquista, todos los Países Bajos llegaron a estar bajo el mando de la dinastía de los Habsburgo, con el emperador Carlos V, quien los unificó en el solo estado. El mercado europeo cayó en manos de los españoles en 1585 y el mercado de las especias se trasladó a Ámsterdam. Siendo el país por excelencia creado de barcos que contaban con altos niveles de... Así es, Estefanía. En esta cápsula especial hablaremos de cómo tras muchos años de dependencia de las colonias europeas en América, los problemas sociales y políticos fueron aumentando, provocando un descontento general en la población, la cual pedía su independencia con el objetivo de crecer y desarrollarse, e incluso superar a su metrópoli. Todo esto gracias a las ideas de la Ilustración y los conflictos políticos que vivían las potencias europeas con el resto del mundo. Hablaremos primero de la independencia de las colonias inglesas. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias estadounidenses en América del Norte con el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la firma del Tratado de París. Las tensiones comenzaron cuando Lord North, el primer ministro británico, eliminó todos los impuestos salvo el del té. En 1773, un grupo de patriotas respondió a dicho impuesto a través del motín del té. Disfrazados de aborígenes, abordaron buques mercantes británicos en el puerto de Boston y arrojaron al agua 342 sacos de té. El Parlamento promulgó entonces las conocidas leyes intolerables. La independencia del gobierno colonial de Massachusetts fue drásticamente restringida y se enviaron más soldados británicos al puerto de Boston, que ya estaba cerrado a los buques mercantes. En septiembre de 1774 tuvo lugar en Filadelfia el primer Congreso Continental, reunión de líderes coloniales que se oponía a lo que percibían como opresión británica en las colonias. Estos líderes incitaron a los colonos a desobedecer las leyes intolerables y a boicotear el comercio británico. Los colonos comenzaron a organizar milicias y a almacenar armas y municiones. En 1775 comienza oficialmente la guerra, cuyo desarrollo inicial fue claramente de dominio inglés, pero su curso cambiaría cuando tras la batalla de Saratoga, Francia y posteriormente España entrarían en guerra apoyando a los independentistas americanos.
El 4 de julio de 1776, representantes de las 13 colonias redactan su Declaración de Independencia, constituyendo a los Estados Unidos de América, primer nación independiente del continente. Finalmente, en 1783, por el Tratado de París, el Reino Unido se ve obligado a reconocer dicha independencia. El mencionado tratado aseguró la libertad de las antiguas colonias, aunque éstas carecían de una estructura de gobierno. En 1777, el Segundo Congreso Continental estableció una confederación entre ellas, de carácter permanente, pero dejando escaso poder y mínimos recursos financieros al Congreso, única institución federal. Tras años de negociaciones, en 1787, 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en el Congreso de Filadelfia, con el fin de redactar una constitución. Se creaba así un único gobierno federal, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. Esta constitución estaba inspirada en los principios de la igualdad y libertad, que defendían los ilustrados franceses, y se configuró como la primera carta magna que reconocía los principios del liberalismo político, estableciendo un régimen republicano y democrático. En este reportaje hablaremos de las diferencias que surgieron en un mismo país, que a pesar de tener una vida independiente no podía tener un solo sentir y pensar como nación, lo cual provocó una guerra de secesión. La Guerra de Secesión o Guerra Civil comprende los acontecimientos militares entre 1861 y 1865, en que Estados Unidos se dividió en dos, el norte y el sur, adoptando 2 posiciones opuestas en contra y a favor de la esclavitud, respectivamente. Las hostilidades comenzaron el 12 de abril de 1861 en Fort Sumter, ubicado en la bahía de Charleston, en Carolina del Sur. Desde el 7 de junio de ese año, 21 estados del norte, contrarios a la esclavitud, retuvieron el título de Estados Unidos, mientras que 11 estados del sur, a favor de la tenencia de esclavos, cortaron sus vínculos con la Unión. Los primeros 7 estados secesionistas, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas, establecieron un gobierno provisional en Montgomery, Alabama. Luego de los acontecimientos de Fort Sumter, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte se unieron a los separatistas y el gobierno provisional se mudó a Richmond, Virginia. Las causas de la Guerra de Secesión fueron la desigualdad económica, ya que la economía de plantación sureña, que estaba basada en el cultivo de algodón, dependía del trabajo de los esclavos, mientras que en el norte industrializado se dedicaban a la manufactura y avanzaban con la tecnología, y el abolicionismo, ya que mientras en el sur los esclavos eran considerados una forma de propiedad, en el norte las ideas más progresistas de Europa y Norteamérica habían calado en un sentimiento antiesclavista fuerte. Además, el nivel educacional de los sureños era más bajo y estaban menos conectados con las ideas de Europa o los pensadores del norte. La defensa de la esclavitud se convirtió en un elemento de unidad para la élite sureña. El 9 de abril de 1865, el general Robert E. Lee, héroe de las fuerzas de la Confederación, rindió sus tropas ante el general de la Unión, Ulysses S. Grant, reconociendo la victoria de la Unión sobre los Confederados del Sur en Virginia, lugar de la última batalla. Esa batalla y la de Gettysburg, en Pensilvania, son 2 de las batallas más significantes de la historia militar.